es básicamente mantener en modo silencio el perfil para que se pueda oír lo que estamos dictando. No activar las cámaras para que la conexión no se ponga un poquito más pesado. ¿Qué otra cosita? Bueno, vamos a estar atentos por el chat. Cualquier duda, cualquier pregunta, los voy a estar leyendo, por lo que al momento que se genere la duda mediante la charla, ustedes pueden escribirla y al momento pues se va a responder. ¿Sí? Aclarar también que la charla va dirigida única y exclusivamente al sistema IVA y renta, por lo que entendemos que la mayoría de los clientes tienen el sistema integrado con contabilidad. Como eso es una charla aparte y para que el mismo no se nos haga un poquito extenso, nos vamos a dirigir únicamente al sistema IVA y renta, ¿sí? A su creación, parametrización y registros de información. Por lo que si están interesados en adquirir la charla de contabilidad que la semana pasada se dictó, pueden escribirnos su correo al final de esta charla para enviarle ese video de la charla anterior y puedan complementarlo con esta del día de hoy. ¿Sí? Por aquí Leonardo nos dice, repite el nombre, disculpa, Ludwig Donaire, consultor y asesor de los sistemas administrativos y contables de Galaxy Software. Ok, bueno, fíjense, vámonos entonces desde cero. Para identificar el icono del sistema IVA Renta, asumo que la mayoría los conoce, pero no es más que este icono anaranjado, IVA y Renta, ¿sí? Por aquí Yasmeli nos dice, se escucha muy lejos. Vamos a revisar aquí la confirmación para ver. ¿Y ahora? Ok, fíjense. Por favor, para que me envíen la charla anterior, perfecto, Víctor. Por allí al finalizar esta charla y subirla a la nube, te la estaremos enviando con la de contabilidad. Entonces, ingresamos al sistema IVA Renta. Vamos a asumir que la base de datos está en blanco, no tenemos absolutamente nada. ¿Qué debo hacer? Una vez que yo ingrese al sistema, lo primero que me va a hacer el mismo es pedir un usuario. Entonces, ¿qué usuario debo poner si no tengo ningún tipo de información allí? El sistema trae un usuario predeterminado o genérico, ¿sí? Para el primer acceso al software, que es básicamente jefe como usuario y jefe como contraseña. Ese usuario básicamente lo que me va a hacer es, para lo que me va a servir es para crear otro. No me va a dejar registrar información, ni mucho menos. Entonces, ingresando con este usuario, yo lo primero que debo hacer, asumiendo que que no tengo ningún tipo de información, es crear un usuario supervisor. De hecho, fíjense que el sistema es lo primero que nos sugiere. El usuario supervisor no es más que ese usuario máster o administrador, como lo llaman algunos otros software. Nosotros lo llamamos supervisor, que no es más que el usuario con toda la permisología dentro del sistema. Una vez allí, nos vamos a menú, usuario parámetros, usuario gestionar. Ya él aquí trae unos usuarios de charlas anteriores, pero para crear uno nuevo le damos en insertar y ya allí vamos a tener para crear el login del usuario, importantísimo, no se puede repetir el login, no puedo tener varios usuarios con el mismo login, porque el sistema no me lo va a permitir. ¿Sí? Otra cosa, tengo para llenar los datos de la plantilla del usuario, esto sí es opcional, ¿sí? Como el nombre, el apellido, etcétera, no es más que para rellenar la ficha del usuario que estamos creando. Importantísimo tildarle si es supervisor o no. Fíjense que si en la parte superior le doy en expandir todo y le doy es supervisor, automáticamente el sistema me le da todos los permisos a ese usuario que yo estoy creando. ¿Sí? Entonces, si no es supervisor el usuario que yo voy a crear, primero, pues lógicamente no le voy a tildar que es supervisor. Entonces debo irme opción por opción y tildarle esa que quiero que solamente haga dentro del sistema. ¿Sí? Estos son los usuarios auxiliares, llamémoslos así, que son los usuarios, entre comillas, eh, como más tedioso crearlo por el hecho de que debo ir dándole la permisología a medida que vaya avanzando. ¿Sí? Entonces, el día de hoy igualmente vamos a asumir que somos supervisores,
por lo que le vamos a tildar la opción. Pero ya saben, si es un usuario que no va a tener toda la permisología, debo ir coloquialmente hablando a pie. ¿Sí? Tildar opción por opción. Una vez agregado el login y en este caso tildar que es supervisor, al darle insertar, lo primero que me va a pedir es una contraseña. Esa contraseña básicamente es una contraseña como la de los bancos, ¿sí? Que yo debo decirle cuál es. Debe tener mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Mínimo 8 me lo va a pedir el sistema. Repito, mayúscula, minúscula, números y caracteres especiales. No importa el orden. No importa si primero es la mayúscula, después la minúscula o minúscula y después mayúscula. Lo importante es que la contraseña cumpla con esas características. ¿Sí? Al darle insertar, él me reinicia la pantalla. Ya eso me indica que el usuario ya está creado. ¿Sí? Por otra parte, aquí tenemos otras opciones de los usuarios, como insertar, modificar y eliminar, si ya el usuario está creado, o consultar, desactivar. No puedo eliminar un usuario porque ya hizo registro, pero no quiero que me aparezca en la tabla del usuario. Entonces lo que puedo es desactivar el usuario. ¿Sí? Y posteriormente, si lo quiero reactivar, aquí tengo la opción de activar usuario. Reiniciar password, se le olvidó la contraseña a Alexis Garrido, por ejemplo. Le doy reiniciar y sin yo saberme la contraseña de él, yo le puedo cambiar la contraseña. Esto asumiendo que somos supervisores y que lo podemos, o sea, el supervisor siempre va a poder hacer este tipo de opción. Si no tenemos la permisología habilitada, pues por supuesto que no lo voy a poder hacer. Y por último, insertar copia. Esta opción de insertar copia lo que me dice es que yo puedo crear un usuario igual a otro. Por ejemplo, el L Donaire ya está creado, no es supervisor, voy a tildarlo o va a tener una misma permisología que Miguel. Entonces yo puedo insertar copy y ya el sistema va a tomar esos mismos campos de este usuario para el siguiente que vaya a crear. ¿Sí? Básicamente esto es nuestro recuadro de crear usuarios, no es complicado, siempre y cuando tengamos la permisología, pues podemos activar, modificar, eliminar, consultar, modificar clave, etcétera, de un usuario ya creado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esta opción de usuario hasta aquí? Los leo. Ok, continuamos entonces. Fíjense, como no hay una opción todavía dentro del software donde podamos cambiarnos de usuario sin cerrar el sistema, lo que vamos a hacer es cerrar la aplicación e ingresar nuevamente, pero con ese usuario que acabamos de crear. ¿Sí? Espera unos segunditos. Ok, se pongo mi usuario y mi contraseña. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando el usuario es nuevo, lo primero que me va a pedir el sistema es básicamente que llene una ficha para ese usuario. ¿Por qué? Porque ese usuario puede tener un perfil para lo que es las solicitudes. Me explico. En una oficina podemos estar 3 usuarios. Entonces, un usuario puede hacer directamente la consulta Galax de algún tipo de duda, pregunta, situación que presente con el software. Entonces, eso aquí al departamento de soporte llega como un caso y ya va a tener los datos siguientes que el usuario debe crear. ¿Sí? O sea, ya la gente de soporte va a tener eh, lo que son los datos del usuario propio que hizo la consulta. Ya se llamaría a la empresa, pero a la empresa directamente con el usuario que hizo la consulta. ¿Sí? Fíjense por el chat,
les acabamos de enviar un link para que se registren para lo que es el certificado digital de esta charla. Entonces, los que estén interesados en obtener el certificado de las charlas que se está dando a continuación, ahí pueden conectarse por el link o registrarse en el link en este caso. Entonces, una vez nosotros llenemos esta plantilla, vamos a poner aquí los datos. Rapidito para que lo vean. Ya yo voy a tener la opción de hacer soporte o pedir soporte desde el propio sistema. Es como enviar un correo, no sé, desde Gmail, Hotmail, etcétera, pero lo podríamos hacer desde el propio sistema. Sí, es como un correo interno que maneja Galaxy para que le llegue aquí los casos automáticamente. Entonces, bien, una vez llenamos esa plantilla, ¿qué pasa si no lleno esa plantilla, Ludwig? Básicamente nada, puede seguir, solo que cada vez que ingrese al sistema se la va a estar pidiendo. Es como medio tedioso allí cada vez que entremos, pues nos aparezca ese recuadro. La llenamos y ya básicamente nos desligamos de que el recuadro esté apareciendo en cada momento. Ahora bien, aquí el sistema me sugiere una de las empresas que está ya creada para escoger. Sin embargo, nosotros vamos a crear por contribuyente insertar una empresa nueva. Esto con el fin de que vean cómo se crea una empresa en Ibarrenta, que es sumamente sencillo. En algunas empresas, o por lo menos en el sistema administrativo, la opción es empresa insertar. En el Ibarrenta, que es este que estamos viendo, es contribuyente insertar. ¿Sí? Él va llevando un correlativo de códigos a medida que se vayan creando empresas, el nombre de la compañía, ¿sí? Vamos a ponerle la fecha de hoy. Ojo, lo que es el nombre y el RIF, la dirección, la sugerencia siempre es que se tengan los datos fiscales de esa compañía para registrarla tal cual como está en el CENIAT, ¿sí? ¿Puedo modificar el nombre de la empresa? Sí. ¿Puedo modificar el RIF? Sí. ¿Puedo modificar la dirección? Sí. Pero si tenemos esos datos de una vez a la mano para crear de una vez y que la empresa quede registrada de forma correcta, sería buenísimo. En nombre corto me sugiere el mismo nombre. ¿Cuál es la diferencia entre nombre y nombre corto? Bueno, que el nombre corto puede utilizarse para reportes y el nombre es el fiscal como tal. ¿Sí? El nombre completo tal cual como está en el RIF. Y el corto puede ser una abreviación para que en los reportes no se vea a lo mejor el nombre tan extenso o que salga cortado, etc. Número de RIF, pues aquí pondríamos el RIF de la empresa. Número de NIT, si la tienen, es opcional, no es obligatorio. ¿Sí? No es como el RIF, que sí te lo exige. Tipo de contribuyente, aquí es importante que se le coloque si es ordinario, especial. Importante que cuando estén creando la compañía se tenga el conocimiento de saber cuál es o qué tipo de contribuyente realmente es ese que se está creando. ¿Por qué? Porque bueno, después, si lo creo como especial y resulta que era ordinario, no lo voy a poder devolver. Me va a tocar eliminar la empresa y volverla a crear. Ahora, si lo creo como ordinario y luego lo pasan a especial, eso sí lo puedo hacer. Lo que no voy a poder es devolverme de especial a ordinario. Entonces ahí eh, atentos con eso. Entonces, en este caso vamos a seleccionar especial para ver todas las opciones dentro del sistema. Pero bueno, ya saben ahí que es importante esa parte. La dirección debe ser la dirección fiscal, la que está en el RIF. ¿Por qué? Porque si somos contribuyentes especiales o si retenemos impuestos sobre la renta, esa dirección debe salir en los comprobantes. Ya lo demás son datos generales como ciudad, el municipio, etcétera. Son datos generales al momento de la creación. Teléfono, fax, etcétera. Perdón. Datos de planilla, esto es en el caso de que quieran llenar para lo que es la impresión de la planilla de impuestos a la renta, que, ojo, esto es una opción integrada con el DER, ¿sí? Hay un sistema de Gala que se llama DER que se integra con la contabilidad, que es básicamente para que salga el cálculo de impuestos a la renta con la integración del DER, así que atentos con eso.
Nombre para informes de sucursales. El sistema no maneja sucursales, por lo que podemos, o los que tienen sucursales, crean cada sucursal como una empresa. ¿Sí? El sistema no tiene la opción de crear una casa matriz y que esa casa matriz tenga varias sucursales. ¿Sí? Entonces lo que se hace es crear una sucursal como empresa y bueno, en el nombre se identifica qué sucursal es. Contabilidad, aunque no vamos a ver lo que es contabilidad del día de hoy, explicarles que básicamente desde esta opción es donde se le activa al sistema qué usuario, qué empresa, perdón, va a tener contabilidad y cuál no. Al sistema que está integrado con contabilidad, no necesariamente todas las empresas que yo vaya a crear voy a llevarles la contabilidad. Por ende, el usuario es el que decide en qué momento activar la contabilidad para esa empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, puede existir la posibilidad de que yo solamente le lleve la parte de impuestos a esa empresa. Y por último, la pestaña de seguridad. Esta pestaña de seguridad lo que me indica es cuál es el usuario o cuáles usuarios van a tener acceso a esta compañía que yo estoy creando. Importante, si no quiero que todos tengan acceso, destildo todos y tildo los que sí quiero que ingresen. Lo que deben considerar aquí es que el usuario que estoy dejando por fuera no debe ser un supervisor. Por ejemplo, si Opariche, no quiero que ingrese al sistema, pero a la empresa, perdón. Pero si Opariche es supervisor, él va a poder hacerlo. Porque recuerden que al ser supervisor tengo todas las opciones dentro del software. ¿Sí? Entonces eso es lo que deben considerar. Básicamente, así es como se crea una compañía dentro del sistema IVA Renta. Hasta ahora es sencillo. Creo los datos básicos de la empresa y la grabo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los leo. A ver, por aquí Francis nos pregunta, o sea que no se puede llevar sucursales. No, no propiamente como una sucursal. Me refiero a que no puedes crear una casa, no hay opción de crear una casa matriz y a esa casa matriz asociarles varias sucursales. Se tendrían que llevar como empresas separadas. Luego, luego extraer la información y hacer el consolidado. ¿Sí? Por aquí Leonardo, ya con una empresa creada se puede utilizar ciertos parámetros, entendí. Sí, bueno, una vez que crees la empresa, él te va a pedir parámetros que vamos a actualizar, ¿cierto? Sí, o sea, bueno, actualizar, hablamos de versión, pero cada vez que creemos la empresa, él nos va a pedir un usuario, perdón, unos parámetros que ahorita vamos a ver a continuación. Francis, hay que llevarlas por separado, sí. Y para enlazar la contabilidad hay que crear primero en la parte contable. No, si te fijas bien, fíjate que el primero, aquí estamos pidiendo la información o ingresando la información del cliente. Ahora, si yo voy a activar la contabilidad, yo debo decirle qué opciones voy a usar de contabilidad y al darle grabar, lo primero que él me va a pedir son los datos contables, como el periodo contable, el tipo de comprobante, mi estructura del plan de cuenta, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
Galac tiene un plan de cuentas genérico, sí, pero sin embargo yo siempre sugiero que si el cliente puede facilitarnos un plan de cuenta, por lo menos en Excel, con el código y las cuentas a manejar, es mucho mejor porque el plan de cuenta que tenemos está un poquito desfasado y además que es un plan de cuenta sumamente extenso que maneja costo de producción, materia prima, etcétera. Entonces, si es una empresa de servicio, básicamente vamos a tener un plan de cuenta de una empresa productora o de producción para una empresa de servicio. Pero sí, o sea, sí lo tenemos. Aunque la sugerencia sería, mira, pásame por lo menos en Excel el código y la descripción de la cuenta, que nosotros eso lo importamos y así el cliente ya coloca solamente las cuentas que necesita. Ginette Romero, buenos días, disculpe, me incorporé tarde, este curso queda grabado. Sí, una vez al finalizar el curso, la charla está siendo grabada en vivo. eh, y bueno, nos pasan por el chat el correo para una vez que se suba la charla se la podamos enviar. Pero sí, sí, está siendo grabado. Ok, entonces bueno, le vamos a dar grabar e inmediatamente lo que me va a pedir el sistema son los parámetros de IVA renta, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi primer número de comprobante? ¿Qué quiero cuántas copias quiero que imprima? Lo básico en los parámetros. Si bien es cierto, para no extendernos explicándole cada una de estas pestañas, en nuestra página web, en lo que es la parte de IVA renta, van a tener charlas grabadas de así tal cual como estas que estamos haciendo, para no extendernos como quien dice. Sí, sin embargo, vamos a tocar algunos tips de algunos parámetros relevantes al momento de crear la empresa. Por ejemplo, aquí en compañía de contabilidad, yo le puedo decir al sistema que no quiero que me permita crear RIF repetidos ni de clientes y proveedores, importante para no crear un proveedor o un cliente más de una vez. Que me imprima los céntimos en planilla para que el cálculo vaya acorde a los del CENIAT o lo más parecido. Permitir inserción rápida. La inserción rápida lo que me habla es de que yo puedo crear clientes y proveedores desde la propia compra o desde la propia venta. En compra y venta, bueno, aquí activarle que el estatus para la retención de las compras siempre sea retenida. Esto quiere decir que no me pregunten si voy a retener, sino que de una vez, si tiene IVA, que retenga al ser contribuyente especial. Usa número de reporte Z. Importante si esto manejamos empresas con máquinas fiscales, o sea, que facturen por medio de máquina fiscal. Permitir editar impuestos. Esto lo que me hace es como que poder modificar el IVA que calcule el sistema, pero teniendo en cuenta que sea solo por decimales, ¿sí? Por céntimos. Permitir editar retención de IVA en compra, lo mismo que el anterior, solo que aquí me va a permitir editar la retención del proveedor. ¿Sí? ¿Cómo le llegamos a ese menú si no se llena de una vez? Ok, ya le digo cómo, señor Leonardo. Entonces, una vez estando aquí, vamos a retención de IVA. Mi primer número de comprobante, ¿cuál va a ser? Pues, sí, o lógicamente, si pasa de ordinario especial es uno, pero supongamos que es un contribuyente especial que vamos a llevar y que la información, ya él tiene información, no sé, de periodos o de contadores anteriores. Este, yo puedo indicar al sistema cuál va a ser el primer número de comprobante para esa empresa. Por ejemplo, mira, la última retención que generó esta empresa fue la 2023-01-00000325. Entonces quiere decir que viene 326. No es necesario y además que no va a caber de poner toda la cantidad de números que contiene un comprobante. Recordemos que los primeros cuatro son el año, los otros dos son el mes y los ceros a la derecha, después de los números, es el correlativo. Entonces, podríamos poner los últimos números después del el correlativo. ¿Sí? Ya lo demás es decirle cuántas copias quiero, si quiero imprimir al insertar, cómo lo quiero horizontal o vertical, y ahí forma parte de la impresión. Y, y otra cosa importante, las retenciones de impuestos sobre la renta. Si voy a usar este módulo, a partir de qué mes, quiero imprimir el comprobante al registrar, cuántas copias quiero, cuál es mi día y año, perdón, mi día y mes de cierre para que él me genere lo que son los ARCB y cuál va a ser mi primer número de comprobante, que aunque el CENIAT no exige un correlativo para el de impuestos sobre la renta, hay clientes que son bastante organizados y les gusta ir llevando su correlativo inclusive para el impuesto sobre la renta. Y esto es como que por encimita algunos parámetros relevantes dentro de la creación de la empresa. La mayoría de estos
de estos parámetros son modificables. Quiere decir que yo puedo grabar, pero si me quiero devolver, por aquí que el señor Leonardo me preguntó cómo llego aquí otra vez, me iría a menú, usuario, parámetros. Y en parámetro IVA le doy modificar. Y fíjense que estaría aquí nuevamente. ¿Sí? La mayoría de los parámetros son modificables. Mira, se me olvidó tildar o tilde y quiero destildar. Entonces, eso también va a ir a medida que vayamos creando las empresas, como la queremos parametrizar. A medida que vayamos creando compañía, eh, nada, ya íbamos viendo cómo necesitamos parametrizar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los leo. Ok, bueno, no hay pregunta. Fíjense, una vez que tenemos la empresa creada y parametrizada, ya lo que me queda es registrar información. ¿Sí? Que la información, por lo general, del IVA renta es sumamente sencilla. Por ejemplo, si quiero registrar una compra, compra, insertar, mi número de factura, mi número de control, el proveedor, no existe ningún proveedor, lo puedo crear, que es lo que nosotros llamamos inserción rápida en los parámetros que vimos hace unos minutos. Creo mi proveedor y aquí lo que hago es decirle, bueno, mira, este es su RIF, su dirección, su teléfono, cuánto le voy a retener de IVA, si el 75 o el 100, qué tipo de persona es, súper importante porque de aquí va a derivar lo que es la retención de impuestos sobre la renta, factura residente, bueno, honorarios profesionales. Fíjense que yo puedo crear mi proveedor desde la propia compra, darle todos los parámetros que requiero y ese proveedor ya va a quedar registrado en la base de datos de proveedores. Fecha de la fecha de la factura puede ser del mes anterior y yo aplicarla en el mes en curso. ¿Sí? Fíjense de este ejemplo sencillo que muchos usuarios desconocen. Yo puedo registrar una factura del 15 de enero y aplicarla al 6 de febrero. Esto quiere decir que aunque la factura sea del mes o de quincenas anteriores, yo lo voy a declarar en la primera quincena de febrero. Esta sería la forma correcta de hacer el registro. No hagan como hacen algunos usuarios que desconocen esta parte y ponen como fecha de la factura, aunque diga 15 de enero, ponen 6 de febrero para que apliquen en el mes. ¿Sí? Entonces atentos allí con eso. Tipo de compra, si es interna, si es alguna importación, si es exenta, etcétera, etcétera. Aquí ustedes seleccionan el tipo de transacción, el crédito fiscal, si es deducible, prorrateable o no deducible, algún tipo de observación de la compra o del gasto que estén haciendo, perdón. Puedo colocar montos exentos, puedo colocar montos grabables. Aquí pongo la base, él me calcula el IVA. Si la factura tiene más de una alícuota, puedo sin ningún problema pararme en cada alícuota y poner la base imponible para que me haga el cálculo. E inclusive puedo colocar si la factura tiene un IGTF. ¿Sí? Así es como se registra una factura. Ya automáticamente el sistema, fíjense que en número de comprobante pone el primero que pusimos en los parámetros. La fecha de aplicación debe ser tal cual a la fecha de aplicación de la factura. ¿Sí? Esto me dice que la fecha de aplicación no puede ser distinta a la fecha de aplicación de la retención. De hecho, esta fecha que está aquí, la de retención de IVA y la del impuesto sobre la renta deben ser iguales. Si no, el sistema no va a dejarme eh, registrar la compra. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a devolvernos aquí para que vean el cálculo, el 100%, el monto de IVA, el número, la fecha y en retención de impuestos sobre la renta.
Ya él me trae el código, qué porcentaje le va a retener. Ya este cálculo incluye lo que es el sustraendo y la unidad tributaria actualizada porque es la misma tabla del CENIAT, ¿sí? Y aquí pueden partir varios escenarios. Bueno, que de la factura solamente 2.000 fueron por honorarios y los otros 1.000 fueron, no sé, por servicio. No hay ningún tipo de problema, el sistema contempla esos escenarios, por lo que yo debo de identificar cuál es el objeto de retención o el monto objeto de retención para que en base a eso el sistema le haga el cálculo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, por aquí, Ludwig, si un cliente tiene un sistema administrativo diferente a Galaxy, los sistemas IVA, renta y la contabilidad tienen archivos input para insertar la información. No sé a qué te refieres con batch input, Leonardo. Si podrías especificarlo mejor. De todas maneras, si te refieres a que el sistema reciba archivos de importación, del IVA renta se puede importar lo que son los clientes, los proveedores, las compras y las ventas. Pero siempre y cuando tengas la misma estructura o cumplas con la estructura que el sistema exige para recibir dicho archivo. Ok, entonces bueno, aquí grabamos. Sí, un archivo TXT se le puede, sí, pero como te digo, pues compra, venta, clientes y proveedores, nada más. Habría que ver si el otro sistema tiene o exporta esa información y luego ordenarla tal cual como la exige Galaxy. Pero no sería como un proceso automático de que saco de un sistema y meto en el IBARREN. Habría que ordenar esos archivos a la estructura de Galaxy. Ahora bien, una vez revisado todo esto, le damos grabar. Y ya aquí el sistema me va a imprimir mi retención de IVA, mi retención de impuestos sobre la renta, me va a registrar la compra, ya me genera la información para el TXT y para el XML mensual, ¿sí? Con un simple registro. Y así voy registrando compra por compra, ¿sí? ¿Dónde puedo pedir el libro de compra de Gala? Bueno, en compra tenemos libro de compras, hoja de cálculo. Esta básicamente lo que me va a pedir o lo que yo voy a indicarle es la quincena que voy a solicitar. Exporto XLS y ya el sistema me va a generar el libro de compras de esa quincena con la información que yo haya registrado previamente. El sistema no es un sistema cerrado, yo puedo eliminar, modificar la compra las cantidades de veces que requiera, ¿sí? Pero bueno, al eliminar hay que estar consciente de que al eliminar la compra voy a eliminar también el número de comprobante asociado a él. Entonces, tengo que estar atento allí con eso. Bien, este es más o menos un libro de compra de Galac, tiene todas las columnas que exige la ley, ¿sí? Después ahí pues ustedes en su sistema lo revisarán más a fondo, pero sí, básicamente todas estas columnas que me muestra el sistema son las de ley. Ya eso también me genera lo que es
mi declaración mensual XML, que no es más que la de impuestos a la renta mensual a proveedores, ¿sí? Pongo mi mes, mi año, puedo verlo por pantalla. Puedo utilizar esto como reporte para saber cuánto me va a dar a retener. Genero el archivo. ¿Sí? Este error es porque yo estoy colocando un RIF ahí ficticio. Entonces, el sistema igual me da la alerta. Sin embargo, aquí me genera mi archivo de importación. Ya estos archivos están listos para subir al CENIAT. ¿Qué me dice esto? Que bueno, que yo no debería de modificar ni de tocar esos archivos, puesto de que es la misma información que yo en días o anteriormente había registrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Este es en el caso del XML, ¿sí? El de retención de IVA, que es el quincenal, igual en compra, pero donde me dice declaración o generar declaración informativa. Que básicamente coloco mi mes, perdón, mi quincena y continúo. Ya él de igual forma me genera el archivo listo para subir al CENIAT, ¿sí? ¿Dónde puedo ubicar esos archivos más rápido? Bueno, aquí en G, acerca de, ya tengo la ruta, esta que me aparece aquí en azul, y ya entro directamente en lo que es la ruta de instalación. Fíjense, aquí está el XML y aquí está la declaración informativa. Dentro de ellos están los archivos que acabamos de generar hace unos momentos, ¿sí? Este es en el caso de la compra. Puedo insertar compras informativas. Es lo mismo que vimos hace un momento, solo que esto no va a ir al libro de compra. Y podemos llamar como compras informativas esos gastos no deducibles al IVA, ¿sí? Se pueden registrar por allí. Insertar sueldos y salario, básicamente es lo mismo, solo que a la persona que creemos como empleado lo tenemos que crear como un proveedor, ¿sí? En cuanto a las retenciones de sueldos y salario, ok. Sí, fíjate, ya estamos aquí, Francis. Entonces, lo que es lo de retenciones y salario es muy similar al registro de una compra, solo que, bueno, primero esta no va al libro de compras, valga la redundancia, pero sí va a mi archivo XML. Entonces, yo voy a crear aquí al empleado como un proveedor, o sea, entonces es exactamente lo mismo. Importante, aquí yo puedo poner que se le retiene cero, el tipo de persona importantísimo que sea natural, la retención usual, importantísimo que sea la de sueldos y salarios, esta que está por aquí, e inclusive le puedo poner su porcentaje de retención según su ARI. ¿Sí? Ya van a ver cómo trabaja el sistema en este caso. Voy a registrar aquí mi información, supongamos que son, no sé, 1500, y él en retención de impuestos sobre la renta me va a calcular según el cálculo, valga la redundancia, que le coloqué a la ficha del proveedor, entre comillas, que realmente es un empleado, para el cálculo de retenciones. Entonces, si yo grabo esto, ya en mi archivo XML, que lo vamos a ver, podemos cerciorarnos que en efecto está también el empleado, ¿sí? Dice que está allí de último. Entonces, esa es la forma de manejar los sueldos y salarios en el sistema, solamente a modo de retención para lo que es el archivo XML. ¿Sí? Fíjense que es sencillito, es como crear una compra, solo que debo fijarme de que el proveedor, entre comillas, porque realmente es un empleado, esté creado como persona natural, que su retención habitual de impuestos sobre la renta sea sueldos y salarios, y de allí ya yo parto en colocar su porcentaje de retención de la RI para su cálculo de retención. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Ok, no, básicamente esas son las opciones de compra. Ya lo demás es imprimir retenciones, modificar, etcétera, etcétera. Vámonos ahora con la venta. En venta insertar, la opción de venta sí es muchísimo más sencillo. Podemos tener dos tipos de ventas que podemos registrar. Una es la de forma libre, que básicamente es como crear una factura de proveedor, solo que en este caso serían los clientes. ¿Sí? Vamos a crear aquí, no sé, Infotax. Creo mi cliente. Aquí si no me pide tanto detalle, puesto de que es un proveedor, un cliente como tal, no le voy a retener ni mucho menos. A- Registro mi venta, vamos a poner una venta de no sé, 15.000. Puedo poner la base de cálculo del IGTF, que me calcula mi 3%. Si el cliente me aplicó retención, yo puedo aplicarle de una vez la retención allí, ¿sí? Pero vamos a hacer un escenario de que registré la factura y la retención me llegó a posterior, para que lo puedan ver mejor. Y aquí grabo mi venta. Esa es una de las opciones para registrar venta. Ahora, ¿qué pasa si necesito registrar una venta de máquina fiscal? Bueno, en ese caso, lo que debemos hacer, aparte de haber creado en los parámetros, cuando estábamos en los parámetros, tenemos esta opción que es importante para las, repito, importante para lo que son los registros de máquina fiscal. Eso que dice usa número de reporte Z, tiene que estar tildado. ¿Sí? Ya van a ver por qué. Una vez que esto esté tildado, yo debo, en la opción de tablas, crear mi máquina fiscal. Mi máquina fiscal, ¿qué va a ser? Las cajas que utiliza esa empresa que yo voy a llevar la contabilidad. Ah, bueno, tiene dos cajas. Creo caja uno y le doy su serial, que eso está en la parte inferior del reporte Z. Y caja 2 con su serial. Esto nos dice que esta empresa tiene dos cajas o dos máquinas fiscales al momento de facturar. Una vez creadas las tablas, ahí sí yo me voy a la opción de IVA, venta, insertar. Pero ya no va a ser factura, va a ser resumen diario de ventas. Porque bueno, aquí recuerden que el reporte Z es un resumen de la venta del día. Entonces, bueno, desde la factura 1 hasta la 30, por ejemplo. Puedo repetir por aquí el día, supongamos que es hoy, máquina fiscal, aquí es donde yo debo de indicar a cuál de las dos cajas es ese reporte o ese registro que estamos haciendo, ¿no? Caja 1 y mi número de reporte Z. Ya yo aquí coloco lo que es el monto unificado de lo que es la base más el IVA. Supongamos que base más IVA fueron 2.750. Y él me hace el desglose. ¿Sí? Me pone mi base y mi IVA. Ah, que el reporte también tiene exento. Pues ponemos nuestro exento por acá. ¿Sí? Esa es la diferencia, ojo, cuando registramos y una venta de reporte Z. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
A ver, por aquí, Yasmelis, si es una empresa que no usa máquina fiscal y es contribuyente especial, ¿cómo hago para incluir un comprobante de retención que se va a registrar en el periodo? Aplica una factura que se va a registrar en el periodo, pero aplica. Ok, fíjate, Yasmel, vamos a grabar esta que está aquí. Fíjate, esta venta que hicimos, sí, estás hablando de una venta. Sí. Fíjate, esta venta es una venta de forma libre y no se le aplicó retención. Esta venta fácilmente yo la puedo poner, o esta venta fácilmente puede ser del mes anterior. Que ser de allí? Bueno, donde dice venta, aplico retención, donde dice aplicar retención, y yo busco mi factura. ¿Qué voy a hacer allí? Bueno, le voy a poner mi número de comprobante, voy a poner la fecha de aplicación. Recuerden que la fecha de aplicación nos dice cuándo la vamos a enterar. Y aquí en fecha del comprobante, el comprobante puede decir 15 de enero, pero yo la voy a aplicar para el 6 de febrero. Eso me dice que yo voy a aplicar un comprobante de enero que no utilicé o no aproveché en febrero. ¿Sí? Y no hay ningún tipo de problema, el sistema lo va a permitir. Aquí lo que vamos a hacer es el 75%. Vamos a sacar aquí una calculadora de 2.400, 1.800. Fíjense que no es necesario poner el número de comprobante completo, porque ya el año, perdón, el año y el mes ya él lo coloca automático. Sí, grabo. Ya allí apliqué la retención de IVA para esa factura y fíjense qué pasa si yo, por ejemplo, pido un resumen de crédito débito, una forma 30, bueno, del 1 de febrero al 15 de febrero. Ya él allí me va a mostrar lo que son las compras, las ventas, mi retención y cuánto debo pagar. Ya me hace, coloquialmente hablando, la chuletica, ¿sí? De que yo voy a registrar en mi declaración forma 30, o mi declaración quincenal de IVA si somos contribuyentes especiales, por supuesto. Entonces, importante, todo lo que el sistema me da así en pantalla, yo voy a tener la opción a la izquierda, donde dice especial, de exportar Excel o a PDF, ¿sí? Voy a tener esas dos opciones allí. Ese es en el caso de la venta. Puedo insertar proveedores desde proveedor insertar o cliente insertar. En lo particular los creo de una vez en compra y venta. Así hago el registro de una vez si no existe el proveedor. Básicamente el sistema IVA-Renta es eso. Registrar compra, registrar proveedor, mi libro de compra y mi libro de ventas. ¿Sí? Por supuesto que aquí en proveedor, informes, perdón, en compra, informes, yo puedo pedir la relación de IGTF entre fecha, eso que se lo están preguntando por allí. Puedo pedir informes de mes, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay varios informes que sería interesante que en lo que puedan, en sus sistemas, ustedes lo vayan aplicando. ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿alguna pregunta en general en cuanto al software que quieran repasar? Como les digo, el sistema IVA Renta llega hasta aquí. Ya después que lo complementamos con contabilidad, ya ahí están los balances, los asientos, etcétera. Pero si hablamos de solo el IVA Renta, es básicamente esa información. Lo que hay que tener en cuenta siempre es la parametrización, cómo se hizo, porque de allí va a derivar la información, ¿sí? O la comodidad de registrar la información. Entonces, ¿alguna pregunta en general?
A ver, por aquí, Maricruz Flores, ¿se puede crear un proveedor o cliente desde la opción insertar compra o venta? Sí, de hecho, esos fueron los ejemplos que mostramos para que sea más fácil. Pero recuerden que tienen que tener la opción de inserción rápida en los parámetros. Es más cómodo. Leonardo Lugo, en el enlace a la contabilidad compra y venta se registran por IVA, renta y sí. O sea, al registrar, cuando tienen el sistema integrado con contabilidad, ojo, el sistema trabaja de IVA a contabilidad, no de contabilidad a IVA. Por lo que si yo hago una compra y tengo el módulo contable activo y parametrizado, eso me va a generar un asiento, igualmente la venta. Pero si yo hago un asiento de compras en contabilidad, eso no lo va a ver el IVA renta. ¿Sí? Entonces allí atentos con eso. ¿Alguna otra pregunta? A ver, si quiero reiniciar el contador de las retenciones, ¿se puede hacer? No. Una vez que registras compras y aplicas retenciones, no le vas a poder cambiar el número del comprobante. Entonces, eso sí tienes que estar pendiente. La opción es eliminar todas las compras que hayas registrado para poder cambiar el número del comprobante. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que en el chat pueden enviarme su correo para hacer el envío de esta charla y la de contabilidad una vez la tengamos en la nube. ¿Sí? Entonces, los que estén interesados, ya que estamos finalizando la charla, coloquen por allí su correo para hacer el envío, o los que no han enviado, porque vi que hubieron dos que lo enviaron, creo, hacer el envío de dicha charla. ¿Sí? Bueno, espero que la charla del día de hoy les haya servido. Es un sistema sencillo, por ende la charla no puede ser tan larga. Eh, Espero que les haya despejado algunas dudas. Recuerden que en la página web tenemos manuales, en el canal de YouTube tenemos también videos tutoriales en los que pueden también apoyarse si existe alguna duda todavía. Así que ojo, es normal. Espero que tengan un feliz inicio de semana, una feliz mañana y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.